Hola, soy Abigail de Ecuador y estaré grabando el testimonio de matrimonio restaurado de Connie. Testimonio de matrimonio restaurado. Tenía tanto apoyo que me estaba destruyendo. La promesa de hoy. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Connie, ¿cómo comenzó realmente tu restauración? Es difícil precisar el momento en que todo empezó a empeorar en la relación con Fermín. Pero personalmente, creo que después de 5 años de matrimonio y con el nacimiento de nuestro primer hijo, poco a poco estábamos pasando menos tiempo juntos. A medida que se hizo más difícil encontrar tiempo para estar juntos, las discusiones frustradas comenzaron a aumentar y nuestra paciencia comenzó a disminuir. Amamos mucho a nuestros hijos y Fermín siempre ha sido un excelente padre, pero nosotros, comenzó a desvanecerse y olvidarse detrás de esta nueva realidad que era nosotros siendo padres. Éramos muy inmaduros y aunque siempre había gente a nuestro alrededor para apoyarnos, otros matrimonios cristianos con más años de fe y casados, a los que sigo honrando mucho y a los que les debo mucho de mi crecimiento espiritual, aunque no confíe más en su ayuda. Empezamos a mirar cada vez más los defectos de cada uno, sintiéndonos incomprendidos, cansados, desmotivados. Y cuando empezamos a mirar con los ojos de la carne, entonces todo empezó a estar comprometido. Hay muchas más razones que llevaron a este punto de agotamiento, pero llegó un momento en que ambos nos sentíamos miserables. Sentí que no me amaba, no me valoraba y sentía que yo no lo honraba ni lo respetaba. Así que empezamos a tirar estos errores en la cara de los demás. Yo, estúpidamente, apreté a Fermín contra la pared y sin darme cuenta de la fuerza de las palabras y sobre todo, sin querer, le pregunté varias veces si quería el divorcio. ¡Ay, cómo me arrepiento! Además, en mi desesperación me estaba volviendo cada vez más conflictiva. Grité mucho, lloré, no lo escuché. Pensé que estaba equivocada y por eso, cuando me sentí atacada, ataqué con mis armas de la carne, con palabras que dolían y mucho más. Un día decidió que no podía soportarlo. Dijo que ya no me amaba y dijo que no éramos el uno para el otro, que éramos completamente incompatibles y que juntos no íbamos a ser más que infelices. Fermín de repente se fue de la casa. En ese momento perdí completamente mi camino. Literalmente sentí que me habían aserrado en dos. Nada más tenía sentido y simplemente me volví apática y no sabía qué hacer. No podía manejar a nuestros hijos, no podía estar cerca de ellos con la fuerza y el espíritu para consolarlos. Y estuve así durante varias semanas. Pero Dios es tan bueno. El mismo día que Fermín me dijo que ya no me amaba, mi mamá en otro país tuvo una visión. Yo estaba en problemas y se puso a orar. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Connie, mientras lo buscabas de todo corazón? El primer mes fue muy doloroso, pero yo estaba diariamente en oración con mi mamá, con 2 matrimonios de nuestro barrio que me preguntaron si podían orar cuando vieron a Fermín mudarse, y con algunas personas de nuestra iglesia. Cada una de estas personas benditas que Dios usó nunca dejaron de orar por mí, por mi bienestar, por los niños y por mi esposo. Aunque no tenían mucha fe en que regresaría, eso comenzó a desmoronar mi fe. Sin embargo, sin duda tuve 2 mujeres que fueron mi gran apoyo, 2 mujeres que dieron su vida por mí.
mi madre y una hermana de mi iglesia. Aún así, con toda esa ayuda, no pude hacer frente a la presión espiritual y caí muy fácilmente, porque de hecho no tenía ninguna esperanza de que Fermín pudiera volver a mí. Sabía que Dios me amaba y veía su mano y su provisión en mi vida diaria. Dios ya se me estaba revelando a través de su palabra y en sueños, y eso me estaba ayudando a seguir adelante y fortalecerme por el bien de mis hijos, pero todavía faltaba algo. No había esperanza de que mi esposo regresara a casa. No tenía verdadera esperanza, al contrario, toda la gota de mi fe fue succionada por los constantes comentarios que todos me decían. Ya tenía dentro de mí que nunca pasaría por un segundo matrimonio, ni quería divorciarme, pero a mi alrededor los comentarios, incluso en la comunidad cristiana, me animaban a seguir con mi vida, diciéndome que pasara a otra relación, o de lo contrario, seguiría el camino de la soledad. En cambio, sabía que le pertenecía solo al Señor y en última instancia era lo mejor que me había pasado en la vida. Sin embargo, en medio de esta confusión con mis sentimientos, pensamientos y un sinfín de consejos, decidí que era hora de dejar que el Señor obrara en mí. No sabía mi futuro, no sabía si mi esposo estaba en él o no, pero me di cuenta que ciertamente necesitaba ser restaurada como persona y como el Señor era claramente mi única fuente. Era Él y no alguien más con quien quisiera estar, a quien debería clamar. Tenía tanto apoyo que me estaba destruyendo. Entonces, en oración le dije a Dios que estaba lista para Él, para que Él me mostrara dónde había fallado. ¿Cuál era mi responsabilidad en este lío? Al tomar esta decisión, pensé que el camino a seguir sería buscar un consejero, psicólogo cristiano que me ayudara en esta nueva etapa de mi vida. Y también le pedí a un amigo que se pusiera en contacto con una institución cristiana especializada en matrimonio. Sin embargo, la lista de espera era larga y nunca más volví a escuchar una respuesta de los consejeros. Gracias a Dios por eso. Esta no era la solución al plan de Dios. Más tarde descubrí que nunca fomentan la restauración para parejas. No tenía idea de que esta noción de seguir adelante para encontrar a alguien nuevo fuera tan predominante en las iglesias. Dios fue tan fiel que el día después de mi oración encontré este ministerio, Ministerios de Restauración Internacional. De hecho, ya había recibido un correo electrónico de un amigo hace algún tiempo con un enlace a este ministerio, pero en ese momento estaba completamente indiferente. Tuve que sentirme sofocada por tanta ayuda para hablar con él acerca de lo que quería para mí. El día que decidí mirarme a mí misma fue cuando Dios me recordó ese correo electrónico de una amiga y tan pronto como comencé a leer el testimonio de Erin, mi corazón se sentía como si estuviera a punto de estallar. Sí, hay esperanza, gloria a Dios, hay esperanza, por fin, sin duda. Inmediatamente llené el cuestionario de evaluación de matrimonio y comencé a tomar el curso 1. Finalmente tuve esperanza, qué bendición. Lo que más me gustó fueron todos los versículos que presentó Erin. Cuanto más leía, más semillas de fe y esperanza se estaban plantando en mi corazón. Y la alegría comenzó a regresar poco a poco. Todos a mi alrededor podían ver mi entusiasmo por la vida otra vez. Además, inmediatamente sentí la confirmación del Señor cuando leí que en este curso iban a enfocarse en mí, en mi responsabilidad, mi pecado, y eso era lo que le había pedido a Dios. Estaba tan agradecida porque yo sola no sabría por dónde empezar, pero Dios me dio un mapa proporcionado por Ministerios de Restauración Internacional. Y recuerdo perfectamente que desde ese día sentí que tenía un propósito. Ya no me sentía perdida porque los próximos meses era donde quería estar.
¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Connie, te enseñó el Señor durante esta prueba? El primero era tener esperanza. Dios no solo odia el divorcio, sino que para Él nada es imposible y tiene el poder de inclinar el corazón de nuestros esposos y el nuestro hacia quien sea en el tiempo señalado. Otro principio muy fundamental, ya que había tantos que me decían lo mismo. Dios no interfiere con el libre albedrío, así que si tu esposo no quiere estar contigo, no hay nada que puedas hacer. Esos comentarios me mataron el primer mes y luego Erin compartió su verdad acerca de que Dios cambia el corazón. El segundo principio era callarse. Medité y oré y me confesé una y otra vez los versículos de la Biblia que hablaban de saber callar y de cómo una mujer amargada termina estando sola. Es tan difícil vivir con ella. Fui humillada, en el buen sentido. Con Dios, incluso la corrección y la enseñanza se volvieron más fáciles de aceptar. Cuando fui confrontada con la verdad, sentí vergüenza y arrepentimiento, pero pude mirarme a mí misma y darme cuenta de cuánto necesitaba que Dios cuidara de mi corazón para cambiarme. Después de lidiar con este pecado, llegué al tercer principio y el más difícil de todos para mí. Estaba disponible para que Dios trabajara en mí, pero no podía dejar ir a Fermín. De hecho, ni siquiera me di cuenta de lo que eso significaba. Creo que prácticamente todas las semanas volví a orar para que dejara ir a mi esposo. Y aunque quería hacerlo y sabía lo beneficioso que sería para mí, confieso que fue muy difícil. Solo sucedió cuando encontré a un nuevo hombre. Tener un nuevo hombre en mi vida, uno al que podía aferrarme, que se aferraba a mí. Esto hizo que dejara de pensar en mi esposo terrenal y pronto ya no quería que mi matrimonio fuera restaurado. Y finalmente, el último principio, dar. La Biblia dice, dad y se os dará. Después de dejar mi iglesia, comencé a dar mi diezmo nuevamente, pero a mi verdadero almacén. Mi iglesia nunca me preparó para ser una mujer sabia, ni me aconsejó correctamente cuando mi matrimonio se vino abajo. Entonces, ¿por qué insistí tanto en asistir y dar el diezmo donde me habían privado de la verdad? Además, no solo dando financieramente, Ministerios de Restauración Internacional me enseñó que necesitaba dar esperanza. Al principio me confundió. ¿Cómo podría ser una bendición para otra mujer si yo misma me sentía tan confundida y frágil? Pero Dios estaba confirmando esto de muchas maneras, que era su voluntad que comenzara a estar disponible, yo, en mi estado actual, para animar a otras mujeres que estaban enfrentando una crisis matrimonial. Y así, una vez más, oré y le pregunté a Dios, ¿cómo? Fue extraño porque comencé a tener ex hermanas de la iglesia a la que una vez asistí, pidiéndome que las ayudara o que ayudara a su amiga. Vaya, tuve la confirmación total de que era la voluntad de Dios. Cada una de ellas, casi todas las mujeres con las que hablé, me dijeron que después de que les di el capítulo 1 de Restaure su matrimonio que les envié, dijeron que sintieron paz, que se sintieron mucho mejor después de hablar conmigo, después de orar y pedirle a Dios. Él había actuado y desde entonces me he vuelto mucho más radiante porque quería y quiero glorificar el nombre del Señor. Y fue tan bueno sentir que Él estaba usando mi vida para bendecir a otras mujeres. Por último, para poder pasar por todo este proceso de restauración que aún no termina, nunca terminará, vamos de gloria en gloria. Seguí las enseñanzas de Erin e hice mis tarjetas de 3x5 con los versículos que Dios me iba revelando. Sus promesas para mí, los versos sobre mis hijos, mi familia, la protección, el temor, la fe, en fin, todo lo que Dios me iba revelando en su palabra. Además de las cartas, meditaba en salmos y proverbios. Alababa al Señor mucho y presenté muchos informes de alabanza a lo largo de mi viaje. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Connie?
Como dije antes, Fermín era muy distante, pero aún así nos manteníamos en contacto y hablábamos de nuestros hijos. Pero a menudo era yo quien me ponía en contacto con él. Así que en el momento en que me di cuenta de que no debía llamarlo ni presionarlo para que viera a los chicos, otra vez dejarlo ir. Supongo que fue durante 2 semanas más o menos que no estaba disponible. No solo no me comuniqué con él, sino que cuando me contactó esperé para responder y durante aproximadamente una semana dejé de responder por completo. Fue solo después de que Dios le confirmó a mi madre que era hora de enviarle un mensaje y dijo lo que debía escribir, y una de las cosas que Dios dijo que escribiera es que lo amaba. Creo que este mensaje fue el último golpe para el muro de odio a caer por completo. Obedecí a lo que sentí, que era Dios, y Fermín respondió como nunca antes lo había hecho. Me pidió perdón, me agradeció mi comprensión de lo que había hecho y dijo que quería hablar conmigo sobre todo lo que estaba pasando. No nos reunimos en ese momento porque tenía una prueba más por la que pasar. Cuéntanos, ¿cómo sucedió, Connie? ¿Su marido solo entró por la puerta principal? Connie, ¿sospechaste o pudiste decir que estaba cerca de ser restaurada? Un día recibí una carta que no debería de haber recibido, ya que Fermín me había dado la dirección de su nuevo hogar, de su trabajo, pero no me di cuenta de que la carta era para él. Realmente lo pensé. Fue para mí. Creo que Dios no me permitió darme cuenta al principio. Cuando lo abrí y me di cuenta de lo que fue, por líneas generales, cuando leí las primeras líneas, sentí que Dios me decía que dejara de leerlo. Así que inmediatamente dejé de leer, aunque confieso que estuve tentada de leer hasta el final. Pero luego Dios me dio sabiduría para entender que si lo hacía, estaría violando cualquier resto de confianza que mi esposo pudiera tener en mí. Pude decir con toda honestidad que tan pronto como me di cuenta de que la carta no era para mí, no la leí más. Y eso marcó la diferencia cuando le dije a Fermín. Cuando se dio cuenta de que había recibido la carta y que no había estado buscando en su privacidad, se sintió más cómodo conmigo. A la semana siguiente acordamos cenar aquí en casa y después de la cena, almuerzo y después de otro almuerzo, la tan esperada conversación sucedió al final del día, después de que los chicos se fueron a dormir. Mi esposo terminó confesando que no tenía sentido estar separados y que esta situación que estaba pasando en el trabajo solo lo hacía pensar aún más en nosotros y que le gustaría volver a casa. No esperaba nada al comienzo de la conversación. Empezamos a hablar de la amistad, luego de las citas y finalmente de la reconciliación. Fue todo muy rápido, estaba muy feliz, pero me tomó 2 semanas completas escribir este testimonio porque el camino que estaba esperando no sucedió. Es enteramente el enemigo quien me convenció de que lo que pasó no fue restauración. Pero ahora sé que esto es una mentira, el juego del enemigo para hacernos resbalar en nuestro juicio. Pido disculpas públicamente a Dios por volver a mirar la carne. Ayúdame, Señor, a permanecer firme en tus promesas y a presentar un espíritu manso y pacífico que te agrade. Primero de Pedro 3:17. Quiero glorificar tu nombre amando como tú amas, perdonando como tú perdonas, esperando lo mejor de los demás como tú quieres para nosotros. Esperanza es un amor que cree en todo, sufre todo, espera todo, soporta todo. Primera de Corintios 13. Por todo esto, perdóname, Ministerio de Restauración Internacional, por no haber escrito esto antes y ahora veo, entiendo que, de hecho, la restauración continúa. Dios en su fidelidad ya ha restaurado mi matrimonio. Él trajo a Fermín a casa, salvó a mis hijos, a mí y a mi esposo de vivir separados. Dios sabe todo, Él hace todo y sé que Él tiene algo nuevo para nosotros todos los días, mientras nosotros como familia continuamos nuestro viaje de restauración con Él. Gracias, mi Señor, muchas gracias por traer a mi esposo y padre de mis hijos a su casa. Gracias, mi amado, qué agradecida estoy. Cómo te amo, qué fiel eres.
¿Recomendarías algunos de nuestros recursos en particular que te hayan ayudado, Connie? Todos los cursos, los videos y todo lo que mencioné anteriormente. ¿Te interesaría ayudar a animar a otras mujeres, Connie? Sí, mi ministerio animando a las mujeres siempre será parte de mi vida. De cualquier manera, Connie, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Confía en él. Siga los planes bien trazados que le reveló a Erin y lo que este ministerio da gratuitamente. Dale libremente a otras mujeres si quieres ver restauración en tu vida y en tu familia.